Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Praxum, donde estamos dando solución a nuestros ejercicios de la etapa número 1 del libro de Fenómenos Químicos en el Entorno. Recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que estén bien alerta de todos nuestros videos relacionados con el apoyo a estos ejercicios de nuestros libros de la uni. Nos vamos a ubicar entonces en la página 34 y vamos a darle solución a nuestro problema integrador ya de nuestra etapa número 1 para terminar con esta etapa número 1. Este problema integrador nos dice: el óxido de hierro 3, Fe2 o 3, se extrae de diversos minerales que forman parte de la corteza terrestre. A partir de él se obtiene el hierro por reducción con el monóxido de carbono, el CO. El hierro metálico es de gran importancia ya que se utiliza para la obtención de materiales de amplia aplicación industrial, como el acero y el hierro forjado. El proceso químico industrial de obtención consta de dos etapas, las cuales suceden de forma continua en altos hornos de fundición. Y entonces aquí podemos ver una de las primeras reacciones. Nos dice fase 1, se obtiene el monóxido de carbono a partir del mineral y exceso de oxígeno. Aquí tenemos carbono, oxígeno y se obtiene el monóxido de carbono, que es lo que nos estamos viendo aquí en esta primera reacción química. Después tiene una fase 2 donde tenemos que el óxido de hierro 3 reacciona con el monóxido y vamos a obtener ya el hierro más el dióxido de carbono. Y entonces a partir de estas reacciones que tenemos nos piden hacer, ¿verdad?, varios ejercicios que están relacionados con todo lo que estuvimos trabajando en nuestra etapa número 1. Por ejemplo, en el inciso A nos dice: balancea las reacciones involucradas en el proceso de obtención del hierro metálico y conviértelas en ecuaciones químicas. Es simplemente ponerle los coeficientes necesarios para que las reacciones queden balanceadas, que tengan los mismos átomos de un lado y del otro, para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Tenemos entonces la reacción de la fase A, donde teníamos carbono más oxígeno, que me da dióxido de carbono, carbono más oxígeno, que me da dióxido de carbono. Perdón, que me da monóxido de carbono. Entonces, como vemos, no está balanceada porque aquí tenemos dos oxígenos y aquí nada más tenemos uno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué coeficiente podemos nosotros colocar aquí para que entonces tengamos dos oxígenos del lado de los productos? Pues hay que colocarle aquí un coeficiente de 2. Con ese 2 ya tenemos entonces también dos oxígenos del lado de los productos. Pero ahora también tenemos dos carbonos del lado de los productos. ¿Y cómo le hago entonces para tener dos carbonos del lado de los reactivos? Aquí hay que colocar entonces un coeficiente bien sencillito, simplemente ponerle un 2. Y entonces tenemos ya nuestra ecuación química balanceada. Tengo dos carbonos en los reactivos y tengo dos carbonos en los productos. Tenemos dos oxígenos en los reactivos y tenemos 2 por 1, dos oxígenos también en los productos. Y entonces esta ecuación de la fase A ya quedó balanceada. También tenemos una ecuación de la fase B. En la fase B nos decían, aquí la tenemos, ¿verdad?, que el óxido de hierro reacciona con el monóxido para entonces darnos ya el hierro y dióxido de carbono. Como vemos ahí, está desbalanceada porque aquí tenemos dos hierros y aquí nada más tenemos uno. Y también en la cantidad de oxígenos pues podemos ver que hay un desbalance. Entonces hay que balancearlos para que haya la misma cantidad en los reactivos y en los productos. Entonces vamos a escribirla aquí abajo. Tenemos el óxido de hierro más el monóxido y me dan el hierro más el dióxido de carbono.
Entonces, el que se balancea primero bien fácil es el hierro, porque aquí nada más tenemos 2. Y aquí en los reactivos tenemos 2 y en los productos nada más 1. Pero colocando aquí un coeficiente de 2, la reacción química ya queda balanceada. Los que nos van a estar desbalanceando ahora serían los oxígenos. De un lado tenemos 4 oxígenos, 3 más 1, tenemos 4 oxígenos y del otro lado nada más tenemos 2. Pudiéramos entonces a lo mejor pensar que colocando un coeficiente de 2 aquí en el dióxido de carbono, pudiera a lo mejor quedar balanceada la reacción química. Pero si yo le coloco aquí un 2 aquí a este dióxido de carbono, voy a tener 4 oxígenos, pero ahora también voy a tener un carbono más. Por lo tanto, tendría que moverle aquí y al moverle aquí volvería a cambiar también la cantidad de oxígenos que tengo y entonces estaríamos en un juego en donde no se podría estar balanceando, ¿verdad? Y entonces tengo que llegar a un número que me ayude a balancear los oxígenos jugando también con el carbono. Ese número nosotros vamos a encontrar que es el número 3. Al colocar ahí un 3 en lugar de un 2, como habíamos visto, vamos avanzando de 1 en 1. Ahora vamos a colocar ese 3 para ver si nos ayuda. Entonces, colocamos el 3 y entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 6, porque 3 por 2 son 6. Pero también tenemos 3 carbonos y entonces venimos aquí a balancear ahora al carbón. Y vamos a ver si ese número nos ayuda. Sí, ¿verdad? Sí nos ayuda porque tenemos 3 carbonos y 3 oxígenos aquí, pero ya teníamos 3 oxígenos acá y entonces 3 más 3 son 6. Por lo tanto, ya tenemos 6 oxígenos en el lado de los reactivos, 3 aquí y 3 aquí, y 6 oxígenos también en los productos porque 3 por 2 son 6. 3 carbonos en los reactivos, 3 carbonos en los productos, 2 hierros en los reactivos y 2 hierros en los productos. Y entonces con estos coeficientes nuestra reacción química queda balanceada. Con eso damos solución al inciso A. El inciso B nos dice, indica a qué tipo pertenece cada una de las reacciones químicas. Tenemos entonces la reacción, la primera, donde el carbono y el oxígeno, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con ellos? Se unen. Y al unirse, entonces, es una reacción de síntesis. Esta es una reacción de síntesis. De acuerdo a la energía, no nos da ninguna información, entonces no la podemos clasificar de acuerdo a la energía, pero de acuerdo a su comportamiento sí la podemos clasificar como una reacción de síntesis. Y también podemos decir que es una reacción de síntesis, de combinación, también se llaman de combustión, también es el carbono que reacciona con el oxígeno y me da el monóxido, también es una reacción de combustión y también es una reacción al mismo tiempo de óxido-reducción. Entonces es de combustión y también es de óxido-reducción. La del inciso B, ¿sí? Vemos que es una reacción donde el carbono, podemos decir que sustituye al hierro y entonces sería una reacción que estamos viendo que sería una de sustitución simple. Y también, como vemos acá, el hierro que está con un cierto número de oxidación y acá el hierro con otro número de oxidación, también podemos decir que es una reacción de óxido-reducción. Entonces aquí tenemos que es una reacción de óxido-reducción, la del inciso B, y la del inciso A, una reacción de síntesis de óxido-reducción, o también podemos decir que es también de combustión.
Entonces en el inciso B, ¿verdad? Es simplemente indicar a qué tipo pertenecen cada una de las reacciones. La del inciso A es de síntesis, síntesis o combinación, de combustión y de óxido de reducción. La del inciso B sería propiamente de óxido reducción. Inciso C. Aquí ya nos piden hacer cálculos de moles. Calcula cuántos moles de hierro se obtienen a partir de 500 kilogramos del óxido de hierro en presencia de exceso de monóxido de carbono. Entonces vamos a trabajar con la reacción química número B, con la de la fase 2. Recuerden que nuestra reacción química debe estar balanceada, entonces aquí hay que colocarle los coeficientes que nosotros habíamos ya encontrado para que nuestra reacción esté balanceada. ¿Cuántos moles se obtienen a partir de 500 kilogramos? Es un cálculo de gramos, o en este caso kilogramos, hasta moles. Entonces necesitamos, porque tenemos gramos, el peso molecular del óxido de hierro, que el peso molecular del óxido de hierro es de 160 gramos. Y entonces hacemos nuestro factor de conversión. Podemos utilizar directamente los kilogramos o convertirlos a gramos. 500 kilogramos lo vamos a multiplicar para convertirlo a moles. 500 kilogramos de óxido de hierro. $500 kilogramos de óxido de hierro hay que convertirlo a moles, entonces ponemos aquí que un mol de óxido de hierro 3 equivale a 0.16 kilogramos. Una vez que ya tenemos moles, lo multiplicamos por nuestro factor de conversión, que nos da nuestra ecuación química balanceada. Y vamos a obtener que un mol de óxido de hierro, como lo vemos en nuestra reacción balanceada, aquí, me producen 2 moles de hierro. Y entonces ahí ya vamos a tener cuántos moles de hierro vamos a producir. Estos kilogramos de óxido de hierro se van con estos kilogramos de óxido de hierro. Los moles de óxido de hierro se van a ir con estos moles y me van a quedar 500 entre 0.16 por 2 y me va a dar 6.250 moles de hierro. Y esa sería la cantidad de hierro entonces que se está obteniendo a partir de 500 kilogramos de óxido de hierro. El inciso D nos pregunta, ¿a cuántos kilogramos corresponden los moles de hierro obtenidos en el punto anterior? Entonces es simplemente hacer un cálculo, ¿sí?, de conversión hacia kilogramos. ¿A cuántos kilogramos corresponden los moles de hierro obtenidos en el inciso anterior? En el inciso anterior habíamos obtenido 6.250 moles de hierro. Esto simplemente hay que convertirlo a kilogramos. Entonces podemos, por ejemplo, primero convertirlo a gramos. Un mol de hierro equivale a su peso directo su peso atómico, que son 56 gramos. Y entonces vamos a obtener que serían 6.250 por 56, 350.000 gramos de hierro. Pero no queremos gramos, queremos kilos, entonces
1000 gramos son 1 kilo. Gramos se van ahí con gramos y entonces nos van a quedar que tenemos 350 kilogramos de hierro. Eso es lo que nos preguntan en el inciso D. ¿A cuántos kilogramos corresponden los moles de hierro obtenidos en el punto anterior? Y en el inciso E, ¿cuántos moles de dióxido de carbono son liberados a la atmósfera en este proceso? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono son liberados en este proceso? Entonces, tenemos que recordar que nosotros teníamos una cantidad de 500 kilogramos de óxido de hierro, que era nuestro dato inicial, porque aquí nomás nos están preguntando cuántos moles de dióxido de carbono son liberados, porque es otro de los productos. Entonces estamos relacionando a este con la cantidad que nos habían dado al principio con el dióxido de carbono. 500 kilogramos, que lo primero que hicimos fue convertirlo a moles, y entonces nos queda que un mol de óxido de hierro eran 0.16 kilogramos. Y de aquí obtenemos que son 3125 moles de óxido de hierro. Ese dato que ya teníamos desde el inciso C, sí, lo podemos trasladar aquí al inciso E para entonces calcular cuántos moles de dióxido de carbono son liberados. Eso lo vamos a multiplicar ahora por nuestro factor de conversión de nuestra ecuación química balanceada. Recuerden que aquí hay un 3, aquí hay un 2 y aquí hay otro 3. Ya balanceada. Entonces decimos, para que se vayan los moles de hierro, un mol de hierro me produce 3 moles de dióxido de carbono. Eso lo sacamos de nuestra reacción química balanceada. Los moles de hierro se van a ir con los moles de hierro y 3125 por 3 entre 1 me va a dar 9375 moles de dióxido de carbono. Simplemente el dato que habíamos obtenido de los moles de hierro, si lo hicimos el cálculo paso a paso, aquí nos hubiéramos dado cuenta que obteníamos 3125 moles de óxido de hierro, o simplemente volvemos a hacer todo nuestro factor de conversión juntarlo con lo que tenemos aquí abajo, para entonces hacer todo nuestro factor de conversión desde nuestro dato inicial. 500 kilogramos de óxido de hierro, vamos a convertirlo a moles. Los moles aquí ya se irían con estos moles de aquí de abajo para entonces obtener moles de dióxido de carbono. Y entonces aquí la respuesta sería a nuestro inciso E, 9375 moles de dióxido de carbono. Con esto entonces terminamos nuestro ejercicio integrador, donde nos pedían desde el balanceo, clasificación de las reacciones químicas y cálculos estequiométricos. Si este video te ayuda a repasar y a comprender mejor los temas, regálanos un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no estás suscrito, para que sigas alerta de todo nuestro contenido. Muchas gracias.